Ha llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la escuela sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 9. Una ciudad llamada Confusión. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Muy buenos días, querida audiencia, feliz sábado, bienvenidos al Momento de Crecer, el momento donde estamos estudiando la palabra de Dios a través de lecciones prácticas. Este trimestre, como ya ustedes bien saben, estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Si usted aún no ha adquirido ese folleto, pues le invitamos a que pueda visitar nuestra página web www.losperegrinos.org y ahí va a encontrar el folleto digital para que estudie ya las últimas lecciones con nosotros. Hoy nuevamente con Esmeralda Guzmán. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí, un honor. Y también a nuestro queridísimo pastor Jorge Luis Rodríguez. Prometí la semana pasada que iba a estar, así que ya no podía decirte que no. Para aquellos amigos que no conocen al pastor, él es editor de APIA, de la institución Agencia Publicadora Interamericana. Asociación Publicadora Interamericana. Exacto. Y de hecho, Dailín, el pastor, está escribiendo la matutina de los jóvenes. Así ¿Para es. qué año, pastor? 2025. Todavía falta. Bueno, tengo que escribirla este año para que pueda pasar por el proceso de publicación y estar lista para el 2025. Bueno, así que es un gusto, un placer poder tener a estas dos figuras que son excelentísimos amigos, estar con nosotros en este estudio. Y a ustedes en casita, muchísimas gracias por preferir nuestra transmisión. Pedirte que si te gustan estas lecciones, si te gusta estudiar con nosotros la Biblia, por favor regálanos un like y déjanos en tus comentarios qué te ha parecido estos repasos de la lección. Bueno, vamos a comenzar, pero hay que orar, porque este tema está, pastor, mucha simbología. Bueno, vamos a empezar, pero oremos para que Dios nos dirija. ¿Por qué no oras tú misma? Amadísimo Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, en esta hora te pedimos tu dirección, tu compañía, y permítanos entender, discernir la lección de esta semana, estos símbolos, Señor, y permítenos entender para qué tú quieres que nosotros podamos entender todo esto. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, una ciudad llamada Confusión. Para todos aquellos que estudiaron la lección, nosotros habla de mujeres, de simbología, de bestias, en fin, pastor. ¿Cómo podemos nosotros manejar estos símbolos? ¿Cómo podemos nosotros, nuestros amigos que tal vez están en casa allí, cómo podemos entender mejor esa simbología que aparece en todo el libro de Apocalipsis? Mira, a manera de introducción a la lección de esta semana, un par de detalles. Número 1. El comienzo del libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo. Número 1, entendamos que Apocalipsis trata de mostrarnos a Jesús. Apocalipsis no es la revelación de la bestia, no es la revelación de Babilonia, no es la revelación del dragón, es de Jesucristo. Así que lo más importante del libro, vamos a verlo en esta lección también, es Jesucristo. Hay que buscar dónde está Cristo en esto que estoy leyendo. Es lo primero. Número 2, Apocalipsis hay que entender que es un libro sumamente simbólico. Casi siempre en toda la Biblia, cuando se habla de una espada, es una espada. Cuando se habla de una piedra, es una piedra. Pero el libro de Apocalipsis, por naturaleza, es un libro simbólico. Y para yo entender los símbolos del Apocalipsis, lo más importante que yo tengo que hacer es haber leído toda la Biblia. Literalmente, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Allí toda la Biblia termina y todos los libros se unen. El Apocalipsis toma prestado todos sus símbolos del Antiguo Testamento, casi todos. Entonces, para yo entender, cuando Juan me habla de símbolos, yo debo entender de dónde Juan está tomando estos símbolos, el Antiguo Testamento. Número 3, los símbolos del Apocalipsis se presentan en contraste. Si tú has leído el Apocalipsis en algún otro momento de tu vida, te vas a dar cuenta que hay un cordero y un dragón. Dios tiene un trono, Satanás tiene un trono. Dios tiene una ciudad. ¿Cómo se llama en Apocalipsis, Esmeralda, la ciudad de Dios? La Nueva Jerusalén. Jerusalén. Y el diablo tiene una ciudad que se llama Babilonia. Frente al trono de Dios hay un mar de cristal y el diablo se quema en un lago de fuego. Dios tiene un sello
Satanás pone una marca. Hay una mujer que representa a Dios, una mujer vestida pura en el capítulo 12. El diablo tiene su mujer, una mujer vestida de púrpura y de escarlata. Entonces, yo tengo que entender que el Apocalipsis se nos presenta en símbolos, pero estos símbolos están organizados a manera de contraste. Están organizados así por contraste. Este trimestre estamos leyendo los mensajes de los 3 ángeles. Dios envía su último mensaje al mundo mediante 3 ángeles. Apocalipsis capítulo 16 menciona que el diablo manda su último mensaje al mundo mediante 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pastor, permiso un momentito. Quiere decir que lo que usted está diciendo básicamente es que por cada cosa que Dios tiene, que Dios ha creado, que representa a Dios, el enemigo se ha inventado otra cosa, no solo que otra cosa, es una falsificación correcto, de lo que Dios, verdadero que Dios ha creado. Es correcto. Te voy a poner otro ejemplo. En Apocalipsis capítulo 4 y 5, Dios el Padre aparece sentado en su trono. Jesús es el Cordero que viene y toma el trono, o sea, se le concede el derecho de sentarse en el trono junto con Dios. En el capítulo 12 hay un dragón que dice que le da su autoridad a la bestia. Es una falsificación. El diablo está repitiendo las mismas acciones que Dios hace. Entonces, ¿por qué menciono esto? Cuando yo veo un símbolo en Apocalipsis que yo no entiendo, yo digo, bueno, ¿dónde está la contraparte? Yo quiero entender, muchos cristianos hoy en día, la marca de la bestia, el 666. Bueno, para yo entender la marca de la bestia, debo entender el sello de Dios. Yo quiero entender la mujer de Apocalipsis 17, debo entender la del capítulo 12, porque son polos opuestos, son símbolos en contraste, y casi siempre el uno es la falsificación del otro. Dios está, la Trinidad, Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Apocalipsis Dios dice, Dios tiene 3, pues yo quiero también 3. Y se presenta el dragón, la bestia y el falso profeta. Entonces, porque el diablo todo lo que está haciendo, lo vimos la semana pasada, Isaías 14 dice que el problema que hubo en el cielo fue que el diablo quiso usurpar el lugar de Dios. La adoración, es que era que lo adoraran. Subiré a las estrellas y allá estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Todo este lío, todo el problema, el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal se debe a que el diablo quiso ser como Dios. Y como no pudo, ahora intenta falsificarlo. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, que se nos da en símbolos y que estos símbolos aparecen a manera de contrastes. La razón por la que Juan me pone estos símbolos a manera de contraste es para invitarme a mí a tomar una decisión. Lo que decíamos la semana pasada. Todo lo que tú lees en Apocalipsis, que yo no entiendo, lo que Dios te está diciendo es, decide y decídete por mí. Y Dios eso lo ha hecho desde el principio. Deuteronomio capítulo 30, Dios dice a través de Moisés, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la muerte. Escoge la vida. Apocalipsis me presenta que solamente hay 2 opciones, no hay 3, no hay un término medio, hay 2, o Dios o el diablo. Usted o canta en Jerusalén o se hunde con Babilonia. El que no es conmigo, contra mí es. Exacto. Entonces, la razón por la cual Apocalipsis me presenta todos estos símbolos es para invitarme a mí a tomar una decisión. La decisión correcta, para invitarme a mí a decidirme por Jesús. Bueno, pastor, entrando entonces al tema y con esta introducción muy valiosa, tenemos el contraste, ¿no? En este caso, en la lección Apocalipsis 12 y el Apocalipsis capítulo 17. 2 mujeres, una mujer vestida de blanco y una mujer vestida de púrpura. ¿Qué significa según la simbología? ¿A qué se refieren esas 2 mujeres, pastor? Muy bien, yo voy a dar hoy por sentado que tú conoces el capítulo 12. Y si estás viendo esta transmisión en diferido, pon pausa, ve y lee el capítulo 12. Justamente le iba a preguntar, ¿qué tal si hay alguien en nuestra audiencia que no tiene idea de qué estamos hablando? ¿Cómo usted puede desglosar el significado de estos símbolos de manera que sean claros para una persona que quizás es recién llegado a la iglesia adventista y que no tiene idea de qué significa nada de esto que estamos hablando? Vamos a hacer algo entonces. Vamos a explicar rapidito el resumen del capítulo 12 de Apocalipsis. En el capítulo 12, Juan dice, yo vi una señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Esta mujer, dice Juan, estaba embarazada, estaba encinta, a punto de dar a luz a un hijo que va a regir con vara de hierro las naciones. Entonces dice Juan, bueno, yo vi otra señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y con su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas. El mismo capítulo 12, versículo 7, me dice que ese dragón es Satanás. Así que ahí no hay perdedera. Yo tengo a una mujer
Curiosamente, el pueblo de Dios en la Biblia se representa como una mujer. Su iglesia. Dice la Biblia que la iglesia es la esposa de Cristo. En Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, Dios habla de su pueblo como su esposa, como una mujer. Así que vemos aquí la mujer, el pueblo de Dios que da luz, que de donde viene Cristo, el niño prometido que va a gobernar el mundo. El diablo, el dragón que trata de destruir al niño. Dice que cuando el niño nace fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando el diablo ve que no puede destruir al niño, persigue a la mujer. La mujer huye al desierto. Ahí Juan hace una pausa y me dice, vi una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban. Miguel es otro nombre para Cristo, el arcángel Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron. Y fue echado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es Así que, Apocalipsis 12. capítulo 12, estamos en el capítulo 12. Si usted quiere ver esta transmisión y ponga la pausa, la Y se lee el devuelva, capítulo 12. porque por razones de tiempo voy a repetir de memoria lo que ya conozco de la Biblia, pero lea Apocalipsis capítulo 12 junto conmigo y ahí lo vas a ir viendo. Luego de esa escena en el cielo, cuando Satanás es expulsado y el cielo se alegra, alegraos cielos, porque ha sido echado fuera el acusador de vuestros hermanos, pero hay de vosotros tierra, porque ha descendido el diablo Y va con furia. con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Que no dice con ira, dice Con gran ira. ira. Gracias. Dice Apocalipsis 12, cuando el diablo ve que no puede destruir que fue echado del cielo, persigue a la mujer. Bota de su boca un río, pero la tierra ayuda a la mujer y se traga el agua. A la mujer se le dan alas de águila para que vuele. Se esconde en el desierto, dice, donde Dios tiene un lugar preparado para ella por 1260 días. Y el capítulo 12 termina con esta descripción. Cuando la mujer huye, que el dragón no puede destruirla, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el capítulo 12. En resumen, el capítulo 12 es una visión panorámica del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Un conflicto que comenzó en el cielo, pero que continúa aquí en la tierra y que llega a su desenlace cuando Satanás hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Por eso es importante el tema de los mandamientos, porque no lo digo yo. Apocalipsis dice que la ira del diablo es contra el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces, básicamente, ese es el resumen del capítulo 2. Pastor, perdón un momentito, porque es cada minuto que una de nosotras habla le quita un momentito a toda la teología que usted tiene. No digas eso. Que necesitamos aprenderla mucho. Pero solamente porque a mí me gusta contextualizar la lección. Quiere decir que si usted está pasando por tribulaciones, si usted está pasando por problemas, si usted está pasando por crisis, es normal que eso suceda porque vivimos en un mundo donde el diablo ha descendido con grande ira y está luchando contra nosotros que nos llamamos seguidores de Cristo, ¿correcto? Tú y yo, Esmeralda y Deilín y amigos que están en sintonía, estamos en fuego cruzado. Nosotros, te lo voy a poner de esta manera. ¿Ustedes han visto algún caso en el que una pareja se divorcia y una de las partes dice, bueno, como no te puedo dañar a ti, me llevo a los niños? Exactamente. Eso fue lo que pasó en el cielo. Dios y el diablo se pelearon y el diablo dice, bueno, como no puedo con Cristo, déjame dañar a sus hijos para hacerle daño a Dios a través de sus hijos. Y ahí estamos tú y yo. Somos estamos ahí en el medio. En el medio del fuego. Entre el bien y el mal, y nos toca tomar una decisión. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a servir? ¿A Cristo o a Satanás? ¿El bien o el mal? Ahora bien, pastor, eso fue el resumen del capítulo 2, usted lo puede leer. Pero ahora un resumen del capítulo 17 para después comparar y ver qué es lo que significa. Muy bien. Recuerden que este trimestre estamos viendo los mensajes de los tres ángeles. El mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Ese es el resumen. Entonces vamos a estudiar un poquito a qué se refiere la Biblia cuando habla de Babilonia. Y yo te invito a que vayas conmigo al capítulo 17. El Apocalipsis capítulo 17. El capítulo 17 es una ampliación de la sexta copa que aparece en el capítulo 16. Por razones de tiempo no puedo estudiar contigo el capítulo 16, pero el capítulo 16 es el castigo de Dios contra los malvados en 7 fases, denominadas las 7 copas de la ira, 7 castigos. Ya es lo último que Dios hace antes del fin del mundo. El capítulo 16 termina con el castigo, ¿verdad?, de los poderes que se oponen a Dios. Y aquí entramos en el capítulo 17. Vamos a leer rapidito.
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Sígueme esto. Vamos a ver primeramente, aquí hay dos símbolos. Y vamos a ver primeramente las referencias a la mujer y luego hablaremos de la bestia, porque vamos a tocar 2 cosas, la mujer y la bestia, ¿ok? Entonces el ángel le promete a Juan, ven que te voy a enseñar la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí vemos que la mujer está sentada sobre aguas. Hay una relación, mujer, aguas. Ok, versículo 2, con ella, con la cual, ¿quién es la cual? La mujer. Han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fíjate cómo en el versículo 1 tenemos una mujer sentada sobre aguas. Ahora se me habla de que una mujer con la que han fornicado los reyes de la tierra. Ok. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Subraya allí la palabra desierto. Guárdela allí. Guárdela ahí. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Te fijaste? Sí. En el versículo 1, ¿dónde estaba la mujer? Sentada sobre muchas aguas. Luego en el versículo 2 es una ramera con la cual se han prostituido o han fornicado. Y en el versículo 3, Juan ve una mujer sentada sobre una bestia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Juan está utilizando varios símbolos para describirme la misma realidad. Un símbolo tiene la ventaja de que me permite decir mucho en pocas palabras. Entonces, Juan habla primero de una mujer, primero de una ramera. Primero la llama ramera, luego la llama una mujer. La ramera está sentada sobre aguas, fornica con reyes y también sobre la bestia. La mujer y la ramera es el mismo símbolo. Los reyes de la tierra, las aguas y la bestia es el mismo símbolo. Son 2 grupos de símbolos para 2 grandes realidades. Comencemos con la mujer. Versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, ¿qué dice Juan? Quedó asombrado con gran asombro. ¿Por qué Juan se asombra con gran asombro? Porque Juan está viendo una mujer. ¿Dónde está la mujer? Te dije que subrayaras algo ahorita. Desierto. El desierto. ¿Por qué Juan se asusta? ¿Cuándo fue la última vez que Juan vio una mujer en el desierto? En el capítulo 12, la mujer vestida de blanco. En el capítulo 12, Juan ve a la iglesia de Cristo, al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, huyendo de la persecución, refugiándose en el desierto. Y ahí Juan lo dejó. Ahora cuando Juan vuelve, Juan ve otra mujer en el desierto. Se parece a la misma. Por eso Juan se asusta. Porque dice, pero ¿y es la misma? Fíjate que esta mujer, volvemos al versículo 4, está vestida de púrpura y escarlata. Vamos a ver si ustedes logran descubrirme esto. La ropa púrpura, morado y escarlata, que es rojo, adornada con oro, qué finura. Oro, piedras preciosas y de perlas. Y perlas. ¿Qué personaje de la Biblia vestía de púrpura, escarlata y estaba adornado de oro, piedras preciosas? Un rey. No. El sacerdote. No solamente el sacerdote, el sumo sacerdote. Correcto. Fíjate que, y ahora toma en cuenta lo que te expliqué ahorita. Y sería lo mismo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Que por cada cosa real, el diablo pone una contraparte. Dios tiene un pueblo que es una mujer pura. El diablo también tiene un pueblo, también tiene su... De hecho, Apocalipsis habla de la sinagoga de Satanás, el pueblo. El diablo tiene su gente en esta tierra. Fíjate cómo esta mujer se parece a la del capítulo 12, pero no es la misma. Está vestida como un sumo sacerdote, pero no lo es. Esto es sencillo. Pero esto es fácil. En el tiempo del fin, Satanás va a actuar mediante una apariencia de religión. Mediante una apariencia. El engaño de Satanás
se parece a la iglesia. Fíjate que tiene todas las Se pone cualidades. más complicado. Es una mujer y está en el desierto. Está vestida como vestía el sumo sacerdote, pero se llama Babilonia. Dice que está ebria de la sangre de los santos. Es un poder que persigue a los santos, pero se parece a la iglesia, pero no lo es. Pastor, usted sabe que mientras usted está hablando, yo como que No siento, imagina, en mi ¿verdad? país dicen como escalofrío, ¿verdad? Como impactante. ¿Será que eso tiene una similitud con nosotros? ¿Será que, que, Esmeralda, cómo nos afecta eso a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos correr el riesgo de quizás aparentar cuando realmente debemos ser? Esa fue una pregunta ¿Cómo es fuertísima, eso? Esmeralda. Y antes que el pastor piense ahí, para darle chance que piense en la respuesta, lo que estoy viendo, pastor, de estos dos capítulos de Apocalipsis, son dos sistemas que se parecen, pero son opuestos. Uno es el verdadero y el otro es el falso. Es que si el diablo se te presenta vestido de rojo con cuernos y un tridente, tú sales corriendo. Por eso el diablo es un engañador, porque él sabe que de frente el ser humano lo rechazaría. Por eso el diablo desde el jardín del Edén lo que viene es engañando, haciéndose pasar por, tratando de aparentar lo que él no es. Y precisamente, contestando tu pregunta, Esmeralda, es un gran desafío que cada cristiano tiene. Jesús habló de que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, de que en la iglesia no todo el que está en la iglesia realmente le pertenece a Cristo. Y así de la misma manera Jesús dijo, yo tengo ovejas que no están en mi redil. Impresionante. Al final, la lealtad de cada persona es interna y es hacia Dios o hacia el enemigo. ¿Qué yo puedo hacer? Tratar yo, en mi vida privada, personal, de pertenecerle a Cristo. Pastor, y otra cosa para cerrar ese punto es la decisión que tenemos nosotros. Nosotros decidimos si ser trigo o cizaña. Esa decisión que solamente nos compete a ti y a mí. Es correcto. Vamos a devolvernos ahora, porque nos faltó, aquí hay dos protagonistas. Ya vimos que la mujer en sentido general es un símbolo de los poderes religiosos mediante los cuales el diablo actúa en el tiempo del fin. La religión falsa, que se parece a la verdadera, que trata de parecerse, porque quiere engañar, es lo que quiere, ¿ok? Pero en el tiempo del fin, el diablo no actúa solamente mediante la religión. Volvemos otra vez al versículo 1. Ven y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Aquí está un poquito más claro el simbolismo. Reyes de la tierra. La fornicación en el Antiguo Testamento era el pecado que Dios utilizaba para ejemplificar la idolatría. Cuando el pueblo traicionaba a Dios y se iba tras los ídolos, los baales, los dioses cananeos, Dios decía, yo soy tu esposo, pero me estás pegando los cuernos, decimos los dominicanos. Como falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Correcto. Entonces, la traición a Dios en la Biblia se presenta mediante la fornicación o mediante el adulterio. Por eso la Biblia usa, recuerden que Apocalipsis es simbólico. El adulterio aquí, la fornicación es un símbolo. La infidelidad, un acto de traición. la infidelidad matrimonial es un símbolo de la infidelidad espiritual. Exacto. Así de sencillo. Muy bien. Dice que me llevó en el espíritu, versículo 3, al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto, que no era, está para subir del abismo y ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer y son 7 reyes. Versículo 11, la bestia que era. Es también uno de los reyes. Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Versículo 15. Las aguas que has visto sobre la ramera, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Fíjate cómo la Biblia utiliza varios símbolos. Agua, reyes de la tierra, cuernos, montes y bestia para ilustrar poderes civiles, países, naciones, poderes políticos. Dije al principio que Juan toma prestado 2 símbolos del Antiguo Testamento. Daniel es que presenta los poderes políticos, los reinos de la tierra, como bestias, como animales. El imperio romano es una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en el libro de Daniel, capítulo 7.
Entonces, Juan está tomando aquí todos estos símbolos para ilustrarme dos sistemas, un sistema religioso y un sistema político. Pero lo que me llama la atención es la relación que existe entre la religión falsa en el tiempo del fin y los poderes políticos. El versículo 1 dice que la mujer está sentada sobre las aguas. En el versículo 3 dice que la mujer está sentada sobre la bestia. Y en el versículo 5, versículo 7, la mujer y la bestia que la atrae. Fíjate que la relación que existe no es solamente de apoyo mutuo, no es solamente que la religión está cimentada sobre poder político, sino que el poder político, la bestia, los reyes de la tierra, son los que movilizan a la mujer. Dice, la bestia la atrae. Está montada. Entonces, pastor, ¿y qué es tantas cosas, tantos símbolos? Sencillo. En el tiempo del fin, el diablo va a actuar mediante la religión falsa y mediante poderes políticos. Quiere decir que se van a unir Y ahí va a haber una unión de un sistema político con un sistema religioso, donde se utilizará el poder político con fines religiosos. Fíjate que la relación Pastor, eso no es lo que estamos viendo, ya empezamos a ver. En realidad, siempre ha existido ese intento de utilizar el Estado para imponer fines políticos. Y hay lugares donde existen más que en otros lugares. Pero eso es lo que Apocalipsis 17 me está presentando. Dos poderes, uno político y uno religioso, que se unen en el tiempo del fin en contra de Dios. Ahora, pastor, la mujer que aparece en Apocalipsis 12 representa también un sistema religioso verdadero. Verdadero. Y ese Apocalipsis capítulo 17, que es la unión de dos sistemas políticos y religiosos, también representa una iglesia falsa. O sea que vemos allí, entonces la lección nos presenta con las dos mujeres, la oposición es que una iglesia es verdadera, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene a Jesús como centro, y la otra es, digamos, iglesia es falsa, adora a razonamientos humanos y que no guarda los mandamientos de Dios. Es correcto. De hecho, en la Biblia, en Apocalipsis, Juan se refiere siempre al pueblo de Dios como los que guardan los mandamientos de Dios y se refiere al resto como los moradores de la tierra. Tú decides a qué grupo perteneces, a los que guardan los mandamientos de Dios o a los moradores de la tierra. Mira, el tiempo se me está acabando y quiero terminar el capítulo 17. Tú dirás, bueno, Jorge, y todos estos símbolos, bestia, mujer, poder político, ¿para qué? Yo dije al principio que Juan utiliza estos símbolos para invitarme a mí a tomar una decisión. Versículo... Estábamos en el 15, las aguas que has visto donde las rameras se son Vamos al versículo 12. 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Eso es transferencia de poder. Versículo 14. Y aquí esto es lo más importante. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que con Él están son llamados elegidos y fieles. Y ese es el versículo de memoria esta lección. ¿Qué es lo que quiere decirme Apocalipsis 17? Con todos esos símbolos que yo no entiendo, Jorge, que si bestia, que montes, que los reyes que cayeron. Que los... bestias, cuernos. Oye, no hay problema. Se te puede olvidar todo lo que hemos dicho. No se te puede olvidar esto. Al final, todos esos poderes del mal, esa confederación del mal, dice que peleará contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Amén. El mensaje de Apocalipsis se resume así. Al final, el bien triunfa. Amén. Y fíjate esto. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. ¿Por qué a Jesús se le llama Rey de reyes y Señor de señores? Este versículo me dice, los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. En el tiempo del fin, así como el diablo tiene su confederación, Jesús no pelea solo. Apocalipsis me dice a mí que Jesús anda con otras personas. Los que con Él están son llamados, elegidos y fieles. Ese es el cupo que Dios quiere que tú ocupes. Ese es el puesto que Dios tiene para ti. Dios quiere que tú seas un señor y un rey, porque Jesús es rey de reyes, es señor de señores y viene acompañado de otras personas. Los que con Él están son elegidos y son fieles. Qué maravilloso. Lo que Apocalipsis me dice a mí es que número uno, la voluntad de Dios al final triunfa. Al final Dios va a ganar, pero Dios no quiere ganar solo. Dios quiere que tú formes
parte de su equipo. Amén. Solamente hay dos coaliciones. Está Babilonia. Por cierto, ¿por qué se le llama Babilonia al poder que se opone a Dios? De hecho, la lección dice que Babilonia en el tiempo era el centro de la idolatría. Es que recuerda que en el Antiguo Testamento, yo dije que Juan toma prestado los símbolos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Babilonia es confusión, es el poder que oprime al pueblo de Dios. Y en Jeremías 51 y 52, las imágenes que Jeremías usa para la destrucción de la ciudad física de Babilonia son las mismas imágenes que Apocalipsis usa para la destrucción final del mal y de los poderes del mal. Por eso la Biblia se refiere al mal con el nombre de Babilonia, por la confusión y porque el final será el mismo, destrucción. Al final solamente hay dos equipos. Tú o formas parte del equipo del mal o formas parte del equipo del bien. Y la pregunta en esta mañana es sencilla. ¿A cuál equipo tú vas a pertenecer? ¿A cuál equipo tú quieres pertenecer? ¿Tú quieres pertenecer a la confederación del mal que perderá? O sea, Dios te está diciendo cómo termina el juego. Es tan bueno que Él te dice lo que va a pasar. Es como ese profesor que nos dice, mira, este es el examen. Opción A y opción B. Pero escoge esta opción que con esta vas a ganar. Es correcto. Dios te dice, mira, al final el mal será destruido y el bien triunfará. Elige a cuál grupo tú quieres pertenecer. Y esa es la pregunta en esta mañana. Por eso el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Dios quiere anunciar, Dios quiere que el mundo sepa que todos los poderes que se oponen a Dios terminan en destrucción. Que nadie que se levante contra Dios o contra sus hijos va a progresar en esta tierra. Ese punto es importante, pastor, porque muchas veces nos desanimamos en la jornada. Nos queremos rendir, queremos decir, pues yo no voy más a la iglesia, pues yo no hago más esto. Y es que somos parte de un conflicto que es superior a nosotros. Y por eso debemos permanecer fieles, porque Dios ha dicho que los que pelean contra Dios o contra los hijos de Dios, como usted dice, van a perecer con ellos. Es que el que pelea contra el Hijo de Dios le está peleando contra Dios. Exacto mismo. Y qué maravillosa la promesa, ¿verdad? Que Él nos va a dar la victoria. Él le va a dar la victoria a esa iglesia fiel, a esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Es decir, mis amigos, que Él nos va a dar la victoria si nos mantenemos fieles a Dios. Amén. Qué maravilloso. Es una promesa que con eso pues tengo para vivir el resto de los días que me queda. Que aun cuando en esta vida nos toque defender nuestra fe y aun cuando pareciera que el mundo está en ventaja o que ese sistema falso está en ventaja, a la final Dios va a prevalecer, va a triunfar la iglesia. Amén. Pastor, una oración final para todos estos guerreros y que nos vamos a unir a ese ejército de Dios. Amén. Para junto con Él poder salir victorioso cuando Él venga. Claro que sí. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, gracias porque en tu palabra nos has dejado el lindo mensaje de que no importa cuán negra parezca la vida, no importa cuán fea parezca y cuán incierto parezca el futuro, tú estás al control y al final el bien va a triunfar. Amén. Permite que podamos usar esa información para tomar las decisiones correctas hoy en día, que podamos pertenecer a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, y que podamos formar parte de esa coalición que al final proclamará tu mensaje de esperanza y de misericordia a un mundo que tanto lo necesita. Amén. Sé con cada uno de nosotros, de los presentes y también de los que están en sintonía con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos llegado al final de Momento de Crecer, con el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @Iglesia Los Peregrinos, en Facebook page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website, www.losperegrinos.org.